Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado La modestia cristiana, y el texto que tomaremos como base está en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, el verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Generalmente, cuando Pablo escribía una carta a determinada congregación, la razón principal era para corregir una situación anómala. El problema que había en la congregación, que el joven Timoteo administraba, eran las continuas disputas por parte de los hermanos con la vana palabrería de los inconversos, tanto judíos como griegos, pues la naciente iglesia se olvidaba de que estamos puestos para edificar y no para destruir. Tal situación lleva a Pablo a animarlos y a reconvenirlos, enseñándoles que Dios quiere y es su voluntad que todo hombre sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad, atraídos por el buen comportamiento de los hombres al enseñar y a la decencia y humildad de las hermanas en su vestir, pues los hombres cristianos del momento oraban y enseñaban con ira y con contención, y de igual modo las mujeres oraban y enseñaban indecorosamente vestidas, con peinados ostentosos y llamativos, pues adornaban sus cabellos con trenzas de oro, convirtiéndose ellas en el centro de atención y causando burla y murmuración por parte de los judíos y de los griegos, donde veían a las mujeres cristianas como irreverentes. Esto no es un consejo de parte de Pablo, sino una orden apostólica. Quiero pues que los hombres oren, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La oración para el hombre no es una cosa opcional, es esencial, y el vestirse de ropas pudorosas no es una opción para la mujer, sino un mandato dado por el Señor. Lo que Pablo trata de mostrarles es que Dios quiere la salvación de todo hombre, pero que ellos no debían ser el obstáculo que impida que los hombres se acerquen al Dios verdadero y al conocimiento de la verdad por la conducta inconsecuente con lo que se predicaba. De nada sirve una buena presentación externa si no va acompañada de una conducta cristiana consecuente. Es decir, el principio que debemos comprender es que se debe vivir de acuerdo con la fe cristiana que decimos profesar. Los moralistas judíos, como los grecorromanos, ridiculizaban a las mujeres cristianas que se embellecían para atraer la mirada de los hombres. Los escritos judíos advertían especialmente sobre la tentación sexual que acarreaban tales adornos que usaban las hermanas. Vamos a mirar el trasfondo histórico judío. Para la ley judía, la mujer no era una persona, sino una cosa. Estaba totalmente a disposición de su padre o de su marido. Se le prohibía aprender la ley. El instruir a una mujer en la ley era echar perlas a los cerdos. Las mujeres no tomaban parte en el culto de la sinagoga. Estaban encerradas aparte en una sesión de la sinagoga, como si dijéramos en el gallinero. Un hombre iba a la sinagoga para aprender, pero como mucho una mujer solo iba para oír. La lección de la escritura la leían en la sinagoga los hombres de la congregación, pero nunca mujeres, porque eso habría sido quitarle el honor a la congregación, decían ellos. Estaba prohibido el que una mujer enseñara en una escuela. No le era obligatorio asistir a las fiestas y a los festivales sagrados. Las mujeres, los esclavos y los niños eran considerados de la misma clase. En la oración judía de la mañana,
un varón daba gracias a Dios porque no lo había hecho gentil, esclavo o mujer. En los dichos de los judíos hay frases como: cualquiera que habla mucho con una mujer trae desgracia sobre sí mismo, se aparta de las obras de la ley y por último hereda de la gehenna. Un estricto rabino no saludaba nunca a una mujer en la calle, aunque fuera su esposa o fuera la hija o fuera la madre o fuera su hermana. Se decía de la mujer: su misión es enviar los niños a la sinagoga, atender las cuestiones domésticas, dejar libre a su marido para que estudie en las escuelas y mantener la casa para él hasta que él vuelva. Ahora le pregunto, tras ver el trasfondo judío, ¿logra ver el tropiezo de una cristiana para la salvación de los judíos? El trasfondo griego ponía las cosas doblemente difíciles para las mujeres en comparación con las mujeres judías. Una mujer griega respetable llevaba una vida muy recluida. Vivía en una parte de la casa a la que no accedía nada más que su marido. No estaba presente ni en las comidas. Nunca se la veía sola en la calle. Nunca asistía a ninguna reunión pública. El hecho es que si en un pueblo griego las mujeres cristianas tomaban parte activa en la predicación de la palabra, la iglesia se ganaba inevitablemente la reputación de ser una guarida de mujeres livianas. En la sociedad griega había mujeres que no vivían más que para vestirse. Hasta los maridos griegos y los romanos se escandalizaban del amor a los vestidos y las joyas que caracterizaban a algunas de sus mujeres. Muchas de estas mujeres que llegaron al evangelio trajeron todas estas costumbres mundanas al evangelio, y por tal razón Pablo tiene que reconvenirlas, pues su comportamiento estaba siendo obstáculo para la salvación de los hombres que Dios quería salvar. Alguien pensaría que tal norma o mandamiento era cultural, por la posición social y cultural de la época en relación a la mujer. Pero Pablo deja claro que tal mandamiento era para toda mujer cristiana en todo tiempo y en toda cultura, pues establece la norma con decoro, con pudor y con modestia, o mejor dicho, con cordura o consecuentemente con lo que se predica. Y cierra la discusión temporal o cultural con la frase: como corresponde a toda mujer que profesa la piedad del evangelio. O sea que lo que él les dice es que su apariencia exterior debe ser el reflejo de la mansedumbre y de la humildad de Cristo, donde prime la santidad del Dios a quien servimos y no la ostentación y la vanagloria de las mujeres que no conocen a Dios. Ahora vuelvo y le pregunto, ¿logra ver el tropiezo de una mujer cristiana para la salvación de los griegos en aquella época? Veamos ahora el trasfondo social de todo esto. Las ropas que utilizamos como sociedad hablan a las demás personas, hablan sin emitir palabras. La ropa es una señal exterior de la identidad interior de la persona, es el reflejo de la personalidad, del carácter y de la cordura de la persona. Las ropas que usamos nos identifican en la sociedad. El uniforme de una persona expresa la función que desempeña o la labor que hace. Los bomberos tienen un uniforme, los policías, los médicos, los soldados, los marineros, los toreros, los agentes de tránsito. La vestimenta también es señal de lo que quiero expresar. El rey se viste de púrpura y su señal es de realeza. La novia se viste de blanco y la señal que envía es de pureza. La viuda se viste de negro en señal de luto. Entonces podemos decir que sí, realmente la ropa que empleamos habla a las personas. Lo que tú vistes es parte de tu mensaje. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el mensaje en la sociedad actual con la ropa que viste? ¿Qué mensaje envía una minifalda? ¿Qué mensaje envían las ropas transparentes? ¿Qué mensaje envían las ropas muy escasas de pudor? ¿Qué mensaje envían las ropas con aberturas o pantalones rotos en los muslos? ¿Qué dicen las ropas muy pegadas al cuerpo? ¿Qué mensaje dicen las ropas sensuales
cuando vas a la playa? ¿Qué mensaje envías como creyente con lo que vistes? ¿Atraes la atención de los hombres para glorificar a Cristo? ¿Levantas en alto su nombre con lo que vistes? ¿Se ha preguntado usted quién define y juzga la modestia y la moral en el modo de vestir en una sociedad? Cada cultura y sociedad tiene sus leyes morales basadas en la conciencia que gobiernan las actuaciones de la gente que forman dicho pueblo o dicha sociedad. Muchas de estas leyes morales no se encuentran escritas ni fijadas por ningún código legal. Si Dios dejara al hombre la facultad de fijar la ley respecto a la moral y a la modestia, cada persona fijaría sus ideas acerca de lo que se considera moral, decente, modesto o indecente, de manera que la Biblia es la que tiene la última palabra sobre lo decente y lo indecente. En ella encontramos la voluntad de Dios revelada acerca de la moral y de la modestia. Las grandes casas de diseño siguen dirigiendo la forma y los estilos de vestir del hombre y la mujer que no obedecen las leyes bíblicas de la modestia. Cuando el hombre hace lo que bien le parece, diseña estilos de ropa que exaltan la desnudez y la erradicación de la distinción entre los sexos, lo que hoy llamamos el diseño de ropa unisex. Veamos el trasfondo espiritual de toda esta enseñanza. Cada árbol frondoso tiene su raíz, cada casa tiene su fundamento, cada efecto tiene su causa, cada río tiene su nacimiento. De igual modo, cada enseñanza tiene sus principios. Los principios están conformados y sustentados en una razón y en un propósito definido. Tomemos como ejemplo la santidad. La santidad es un principio espiritual que hace parte del culto racional. Los principios espirituales son diseños que no se pueden cambiar, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Los mejores adornos para quienes profesan la piedad son las buenas obras, dice Pablo en el texto inicial. Por tal razón el apóstol nos anima a esas buenas obras en el vestir y en el comportamiento como corresponde a personas que profesan humildad, que han decidido negarse a sí mismos para vivir en todo lo que sea honesto y que sea decente, que no seamos obstáculo para salvar a los hombres y mujeres que Dios quiere salvar. La palabra griega para modestia en este texto lleva el sentido de sensatez, sobriedad, juicio sano, cordura, dominio propio. En base a lo que hemos visto, ninguna actividad o condición justifica el uso de ropas inmodestas, porque en todo lugar y en todo tiempo somos cristianos, aun en la playa o en el balneario. La iglesia debe vestirse de manera diferente a la sociedad perversa de hoy, pues la iglesia es la luz del mundo siempre y en todo momento. Vestir sin modestia es irrespeto a la conducta cristiana. Muchos creen que esto se trata de gustos personales o que es un tema subjetivo, pero la Biblia no deja nada al antojo del hombre, ni le permite hacer su propia definición de las ropas cristianas que deben usar. Las ropas del creyente deben tener pudor y modestia. Este es el filtro de Dios, no el del hombre. La palabra pudor significa tener vergüenza de lo inmoral. Implica tener vergüenza al exponer el cuerpo. La razón que Dios tiene para exigirnos vivir en santidad en nuestro modo de vestir y de actuar es que es la única forma que haya en la tierra testimonio de la santidad de Dios. Pues Él nos dice que en medio de tanta tiniebla nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. No debemos estudiar sobre el atavío del creyente con la única intención de buscar versículos explícitos o leyes rígidas que gobiernen el mismo, sino por medio de buscar principios relacionados con este tema. La vida cristiana incluye un cambio en el estilo de vida del convertido, pues dice que somos nuevas criaturas. La santidad no es un pasatiempo o un lujo de la vida cristiana. La santidad es la renuncia al estilo de vida del mundo
para abrazar el que enseña la palabra de Dios. Es vivir en este siglo o en toda época sobria, justa y piadosamente. Santidad quiere decir separación. Así que en ningún momento la Biblia me autoriza o me habilita para actuar indecentemente o para hacer obstáculo a otros por mi mal comportamiento. En cada creyente debe estar presente una buena conciencia para con Dios, o sea, querer serle agradable en todo tiempo o circunstancia de la vida. Quien tiene una buena conciencia para con Dios entiende que es templo de Cristo. Por tal razón, Pablo cierra la exhortación invitando a la mujer que se sujete a lo que el Señor ha ordenado y dice cuáles son las razones bíblicas, además de las que usó para amonestarles. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. La expresión aprende en silencio significa que aprenda calladamente y reciba la amonestación sujetándose en humildad a lo que Pablo llama buenas obras. Esta amonestación está relacionada a la falta de modestia que mostraban y por la cual se veían mal ante griegos y judíos, pues Dios tanto en el hogar como en la congregación le ha dado la autoridad al varón, tanto en la sociedad de los tiempos pasados como en la sociedad actual, pues Dios no cambia, el que cambia es el hombre. Pablo apela a la ley para que la mujer cristiana ande en toda sujeción y humildad ante los hombres y ante Dios. Dios no llamó a la mujer a que le enseñara al hombre, sino que Dios puso a Adán para que le enseñara a Eva y tuviese dominio sobre su mujer, pues él es la imagen de Dios en cuanto a autoridad en su casa, y la mujer es corona de su marido. Las coronas son el galardón para los reyes, porque primero fue formado Adán y después Eva, dice el apóstol Pablo, y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Pablo muestra por qué el varón es quien tiene la autoridad para enseñar o ejercer dominio. Ya no es algo cultural o de época, sino por un principio bíblico desde la creación del mundo. Adán fue el primer ser creado de la humanidad. Luego apela a la segunda causa de la autoridad del varón sobre la mujer, y es que la mujer fue la primera en caer en el engaño e incurrir en transgresión. La palabra incurrir tiene un significado muy diciente y significa cometer un error o una falta, hacerse merecedor de un castigo, una pena o un sentimiento negativo. La palabra transgresión significa acción y efecto de hacer daño a alguien. La palabra transgredir alude a no respetar, saltarse, pasar más allá de normas o costumbres. Tal error de Eva recibe el justo castigo de Dios y por tal razón le dice a la mujer: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Tal mandato no está prohibiendo a la mujer servir ni enseñar en la obra del ministerio, pues Pablo mismo manda a las mujeres a ser maestras del bien. En Tito, el capítulo 2, el verso 3 lo dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, que las enseñen a ser castas, que las enseñen a ser cuidadosas de su casa, a que sean buenas, que las enseñen a ser sujetas a sus maridos. Y dice ¿por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra anciana no significa vieja, sino hermanas con madurez espiritual y con dominio propio en la fe. La mujer tiene una gran labor con las demás en la congregación, y es enseñar lo que Pablo dice que son las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Con esto concuerdan las palabras de Pedro, que la mujer gane a los de afuera, en especial a los hombres, que los gane para Dios sin palabras por su buena conducta. En el capítulo 3 de su carta, el verso 1 lo dice: asimismo vosotras mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, dice lo mismo que dice Pablo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esta conducta que agrada a Dios es la que salvará a la mujer de la culpa que lleva desde la transgresión, siendo una mujer casta y prudente, que cumpla su rol de madre y esposa, sujeta a su marido, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Pero tal salvación no se refiere a la vida eterna, sino al deseo constante de tener una buena conciencia ante el Dios que no los destruyó, sino que los restauró y les dio promesas de salvación. Esta gran verdad que Pablo nos enseña derriba todo argumento que la mujer puede ejercer el pastorado y la autoridad en una congregación, pues Dios, como vimos, le ha dado tal privilegio es al hombre, no a la mujer. Y aunque el hombre tiene tal privilegio, no todos los hombres pueden ser pastores, pues hay unos mandamientos o requerimientos para quien anhela ser pastor. El Señor es quien constituye pastores y no el hombre. Finalmente quiero decir que respetamos la manera de pensar de cada quien, pues la obediencia a Dios es por la fe. Esto no es asunto de machismo o de feminismo. La luna nunca podrá cumplir la misión del sol, pues aunque estén en el mismo universo, cumplen tareas diferentes, pues es Dios quien lo ha determinado así. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted, mi estimado estudiante de la Biblia, tiene dificultad para obedecer estas cosas, pídale a Dios que le dé fe, para que no sea tropiezo a los que Dios quiere salvar. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga. Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez.